Bien, buenos días. Quisiera, desde el ámbito de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, informarles sobre una orden que vamos a publicar mañana en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y que hemos estado discutiendo en la reunión que mantenemos en el Consejo de Gobierno, que son, desde luego, una orden por la que se adoptan medidas excepcionales en el ámbito de la gestión tributaria. Una excepcionalidad que, lógicamente, deriva de la situación en la que nos encontramos y que, desde luego, desde el ámbito tributario también aportamos ese granito de arena para intentar paliar, de alguna manera, los efectos colaterales que la crisis sanitaria trae consigo. Y, en este sentido, pues acabamos de aprobar en el Consejo de Gobierno la orden que se publicará mañana en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, dentro de lo que son las medidas de contingencia que estamos adoptando desde el Gobierno en todos los ámbitos y por la cual ampliamos los plazos de presentación y pago de las autoliquidaciones de todos los tributos que gestiona la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de todos los tributos que gestionamos desde la comunidad autónoma. Y tengo que decir que, además, era una demanda que venían realizando fundamentalmente el sector empresarial. Con la medida que publicamos mañana en el Diario Oficial intentamos cumplir dos objetivos. En primer lugar, es no retirar de la economía doméstica, de la economía regional, liquidez de los ciudadanos y ciudadanas y de las empresas, una liquidez tan necesaria en los momentos que estamos atravesando. Ese sería el primero de los objetivos. Y el segundo, lógicamente, pues facilitar a los ciudadanos y ciudadanas y a las empresas de la región el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Les recuerdo que la orden de la Consejería de Sanidad del 14 de marzo, pues, y en vista del estado de alarma, pues redujo o impidió la presencia o la atención presencial en las oficinas de la Administración regional y, por lo tanto, también de la Administración tributaria. Es decir, que los ciudadanos no pueden ir a las oficinas de la Administración Pública Regional, y es una medida que adoptó la Consejería de Sanidad en prevención no solamente de los empleados públicos, sino también de los contribuyentes que tenían que desplazarse a ella. De no aprobarse una medida como la que se va a publicar mañana en el Diario Oficial, pues estaríamos abocando a los ciudadanos y a las empresas al incumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la consiguiente consecuencias jurídicas lesivas para sus propios intereses. Y, en este sentido, quería concretar la medida, que consiste fundamentalmente en ampliar en un mes, que se empezaría a contar a partir de que finalice la vigencia del estado de alarma, la presentación e ingreso de las autoliquidaciones, insisto, de todos los tributos, tanto propios como cedidos, que viene gestionando la comunidad autónoma. Y es un mes a partir, insisto, de que finalice el plazo o el estado de alarma. Y va dirigido fundamentalmente a aquellas liquidaciones cuyo plazo finalice durante la vigencia del estado de alarma. Realmente no estamos aumentando un mes, estamos aumentando un mes más los días que transcurran a lo largo del propio estado de alarma. Y, además, añadimos un plus en el sentido de que, cuando el plazo finalice en los primeros 15 días después de que finalice, valga la redundancia, el estado de alarma, se amplía también un mes para presentar las liquidaciones y autoliquidaciones de esos tributos que gestionamos desde la comunidad autónoma y que, fundamentalmente, pues hace referencia al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, a las tasas, al canon eólico, a las tasas por ITV, a las tasas cárnicas y a los tributos sobre el juego. Y, en relación precisamente a los tributos sobre el juego, lo que hacemos o lo que hemos aprobado es que el pago de la tasa relativa a las máquinas recreativas, que debía realizarse entre el 1 y el 20 de abril, se aplaza hasta el 1 y 20 de julio. Tengo que aclarar, en cualquier caso, que en aquellos tributos, y cuando el contribuyente lo considere necesario,
que se puedan o se vengan realizando de forma telemática, pues el contribuyente en cualquier caso podrá hacer uso del portal tributario y, por lo tanto, si desea así hacerlo, podrá cumplir con sus obligaciones tributarias en los plazos que estaban inicialmente aprobados. Tengo que decir, además, que esta medida que ha adoptado el Gobierno de García Paje tiene repercusiones importantes desde el punto de vista de las finanzas públicas, porque supone un retraso en la percepción de los ingresos públicos con que se nutre la Administración autonómica, con la Administración regional. Por un lado, tengo que decir, como responsable de Hacienda, que estamos incurriendo en mayores gastos, fundamentalmente y como no podía ser de otra manera, relacionados con el ámbito de la sanidad, y en este caso vamos a percibir menos ingresos como consecuencia del acuerdo que hemos adoptado de retrasar el pago de las autoliquidaciones. Y esta tensión que podríamos tener entre un mayor gasto y un mayor ingreso, pues lógicamente tendremos que hacerlo efectivo en los próximos días. Y tengo que decir también que las repercusiones en términos cuantitativos asciende a más de 58 millones de euros, y en cuanto a los sujetos pasivos, en cuanto a los ciudadanos que van a haber prorrogado el pago de sus obligaciones tributarias, serían más de 42.000 sujetos pasivos. De estas cuantías o de estos números, también tengo que decir que el 75% se refiere el 75% de la cuantía de los ingresos y al 98% de los potenciales sujetos pasivos están concentrados en dos impuestos. Por un lado, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en donde hemos estimado que serían más de 31.000 las liquidaciones que podrían prorrogarse en base a la información histórica que tenemos de ejercicios anteriores, y que supondría, en términos de millones de euros, algo más de 36 millones. Y el segundo de los impuestos sería el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que afectaría a unos 10.000 ciudadanos por un importe de más de 7,5 millones de euros, en términos aproximados, teniendo en cuenta, como digo, que son estimaciones. En cuanto al tercer factor, es decir, a la prórroga en el pago de la tasa fija relacionada con las máquinas recreativas, afecta a 231 empresas, y en términos de menores ingresos que va a percibir la Administración regional en estos momentos serían del orden de 9 millones de euros. En cualquier caso, recordar, como no podía ser de otra manera, que la prórroga, el retraso, tanto en el pago de la tasa de máquinas recreativas como la ampliación de los plazos para la declaración de las autoliquidaciones, no devengarían en ningún caso intereses de demora. Por lo tanto, finalizo esta breve intervención reiterando que cumplimos dos o tres objetivos. En primer lugar, atender las demandas de los ciudadanos y fundamentalmente de las empresas de la región. En segundo lugar, inyectar liquidez a las economías domésticas en una situación en la que creemos que es especialmente crítica, y, desde luego, y en tercer lugar, como tercer objetivo, facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Por mi parte, finalizado. Muy bien, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, permítanme que transmita desde el Gobierno regional la condolencia a todas las familias de las personas fallecidas por este maldito virus, este COVID-19. También desear recuperación a todas las personas que en este momento están pasando el proceso de enfermedad por culpa de este mismo, y también para todas aquellas que, sin estar afectadas por el COVID-19, también están enfermas y que deseamos pronta recuperación. Y, por último, agradecimiento a la ciudadanía, como siempre, por el civismo y el comportamiento, y también a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que están haciendo frente al COVID-19 de una manera absolutamente ejemplar. Hablando de datos, decíamos que terminábamos una semana que creíamos que iba a ser la más difícil. Parece que así se viene sabiendo. No quiero pecar en absoluto de triunfalismo, ni mucho menos, pero es verdad que hoy también son datos
que aventuran la mejoría de los últimos días y son 566 casos nuevos, que son un poquito menos de los de ayer, y aunque son un número importante, pero la tendencia, como ya dijimos, y como además está ocurriendo también a nivel nacional, parece ser, la tendencia es a la baja, aunque sean números o diferencias pequeñas. Nos importa mucho este número esperanzador y que ojalá y siga así en los próximos días. Por lo tanto, nos centramos en que el número de nuevos ha disminuido un poquito y también en el número de ingresos desde los servicios de urgencias. La atención en urgencias sigue siendo baja, me parece que ayer eran 1.366, y el porcentaje de ingresos se mantiene en ese 39%. Les recuerdo que hace pocos días, hace una semana aproximadamente, ese porcentaje estaba por encima del 50%, en algunos puntos por el 55% en algunos días, y ahora estamos en cifras del 39% de ingresos de urgencias. Por lo tanto, son los dos datos en los que nos manejamos para pensar en que está bajando la afluencia y esto pues, nos importa desde el punto de vista del tratamiento epidemiológico del virus. Decir que la capacidad asistencial la seguimos manteniendo intramuros, la seguimos manteniendo dentro de nuestros hospitales, de nuestros servicios sanitarios hospitalarios y también con la atención, como no, desde la atención primaria. Y como viene siendo habitual, reconocemos claramente que estamos en situaciones de mucha presión asistencial, cómo no. No somos diferentes al resto de España. Estamos en los hospitales dándolo todo, el 500%, sabiendo que tenemos más camas instaladas que de manera ordinaria. Son 1.000 camas más que en una temporada normal, en un mes de marzo normal de años anteriores. Son el triple de respiradores, de puestos de personas que necesitan respiradores, el triple de los de una situación ordinaria. Por lo tanto, somos los primeros conocedores, conscientes de que los hospitales están en una situación difícil, comprometida. Claro que sí, es una situación que está haciendo frente a una crisis. Por lo tanto, ante situaciones extraordinarias, decisiones extraordinarias, medidas extraordinarias. Digo esto y aclaro esto en el sentido de que son muchas las situaciones en las que nos encontramos en el día a día, en la hora a hora, en el minuto a minuto, en el que todo el mundo quiere conocer la situación asistencial de los hospitales. No hay camas de críticos. Miren, estamos en una situación extraordinaria y los recursos pues son extremos y evidentemente damos respuesta todavía dentro de nuestros hospitales y están preparados todos los planes de contingencia. Pero eso no quiere decir que cuando nosotros damos el número de camas libres o el número de puestos libres de críticos, queramos hacerlo de una manera optimista o no relacionada con la realidad. Por el contrario, no. Por el contrario, sabemos del esfuerzo, sabemos de la situación y el simple hecho de conocer números esperanzadores de bajada de la presión, por ejemplo, en urgencias y de la realidad del número de camas y respiradores, pues nos hacen pensar que vamos a seguir pudiendo dar respuesta dentro de nuestros centros sanitarios al virus, a la presencia del virus. En este momento son casi 700 camas las que ponemos a disposición de manera ordinaria para hacer frente al virus y nos despertamos hoy con 21 puestos de críticos todavía libres para atender a las personas afectadas y que necesiten respirador. Esto lo gestionamos, como saben, con el sistema de información muy puntual, muy de hora en hora y a lo largo del día, pues primero tendremos altas y podremos saber el número de camas a disposición y también tendremos altas de nuestras UBIs, de nuestros puestos de respiradores, que vamos acompasando con la apuesta de aquellos que podemos obtener. Hoy creemos que nos vienen ya 6 nuevos del Ministerio, que acoplaremos en los lugares donde más necesidad haya y esto nos dará respuesta para el día de hoy y así seguiremos trabajando con tanto las altas hospitalarias, las altas de puestos críticos, como con los ingresos que se hacen desde urgencias. Siempre y cuando podamos dar datos como el de hoy, que son el balance o el equilibrio entre altas e ingresos, lo podemos presentar como el día de hoy, serán buenos datos, aunque sean
pocos a pocos, o aunque sean diferencias muy pequeñas. En la gestión de la crisis, de esta y de cualquier crisis, los números pequeños se hacen grandes y, sobre todo, los hacen grandes los profesionales. A mí me parece que esa es la virtud de un sistema que está dando respuesta. Cuando decimos que nuestros profesionales sanitarios y no sanitarios están dando la respuesta al 500%, gran parte de ello es la significación o es los números que presentamos en el día a día. Por eso, el dar altas adecuadamente, el que podemos disponer de respiradores cada día que nos levantamos, aunque sea en un número pequeño, es gracias al esfuerzo y a la muy buena gestión que están haciendo gestores, sanitarios, no sanitarios, todas las personas que en nuestros centros sanitarios todavía nos permiten atender a las personas dentro o intramuros, como siempre digo. Decirles también que en materia de distribución de materiales, hoy son otra entrega de 1,4 millones de unidades o artículos que se distribuyen por las gerencias y que parte de ellos irán a las residencias sociosanitarias. Hasta ayer decíamos que ya habíamos repartido 3,6 millones en los últimos días, ahora sumamos este 1,4 millones y damos respuesta también lo más oportuna posible para que todo el mundo tenga adecuada protección para la atención a las personas afectadas de coronavirus. Ese 1.400.000 más los 3,6 millones van a venir seguidos de más material que iremos enviando a lo largo de esta semana, porque seguimos recibiendo material comprado y también donado, que aprovecho, como siempre, a agradecer a todas las personas que, de una u otra manera, en mayor o menor cantidad, están ofreciéndonos todo tipo de equipos de protección y, más allá de los equipos de protección, a veces hasta máquinas que nos pueden ayudar o de otro tipo de incluso personas que desinteresadamente o voluntariamente quieren ponerse a nuestro servicio para afrontar esta crisis. Decir también que es importante explicar, yo creo es muy importante explicar cuál es la situación de las residencias y cómo estamos acometiendo el plan que llamábamos de contingencia y que ahora ya se ha convertido en estructural. Es un plan que se desarrolló como plan de contingencia para el momento y, como saben, una vez que se hace la orden del 19 de marzo a nivel nacional y que nosotros acometemos en una resolución del 20 de marzo aquí en Castilla-La Mancha, ya ha tomado un carácter estructural lo que han sido las medidas que fueron primero de contingencia. Desde el 13 de marzo, este plan incluye 6 equipos asistenciales compuestos siempre de médico, de enfermera y de conductor, o médica, enfermero y conductor o conductora, que de lunes a domingo dan apoyo al personal sanitario que ya pueda haber en las residencias y con unas funciones muy concretas. Primero, yo diría que la función más principal es la clasificación o el triaje de los pacientes que se puedan encontrar en la residencia a la que acudimos. La segunda sería proporcionar una atención o un tratamiento individualizado en aquellas personas que lo requieran. También el tratamiento farmacológico frente al virus si fuese necesario, al igual que facilitar la canalización de pacientes cuando tienen que ser derivados a centros hospitalarios desde las propias residencias. Y, por último, impulsar medidas organizativas dentro de las residencias, sobre todo que tengan carácter de aislamiento o que tengan carácter de brote de una serie de casos en esa residencia para poder disponer de otros lugares y atender a estas personas. Por lo tanto, son 5 funciones que cada equipo de esos 6 en cada provincia se recorre en nuestra región para tomar esta serie de decisiones. Saben actualmente que disponemos de más de 400 residencias y en 131 de ellas tenemos casos confirmados. En este momento hasta 577 personas afectadas de coronavirus con PCR positiva. Actuamos en el plan estructural de residencias en 3 niveles. Hemos sectorizado las residencias, aquellas que tienen casos en un gran número y las llamamos centros de supervisión sanitaria continuada, otras que denominamos residencias de transición, donde ponemos casos sospechosos, pero que aún no tienen la determinación del coronavirus positivo, y otras que siguen siendo la mayoría de residencias de atención sociosanitaria ordinaria. Lo que hacemos dentro de este plan con las personas y los dispositivos que disponemos, primero es atender personas que, siendo alta del hospital,
tienen que ir a una residencia distinta de la que fue su origen. Nos la mandaron al hospital desde una residencia y ahora al alta tiene que ir a otro tipo de residencia porque en la original donde estaba no puede ser por diferentes motivos, o porque esa residencia no esté medicalizada suficientemente o porque esa residencia albergue otro tipo de residentes y las movemos a una residencia distinta. Otro nivel es las altas del hospital que no pueden irse a su domicilio y los albergamos también en residencias. ¿Por qué? Porque el domicilio a veces no cumple con los requisitos que una persona que es alta del hospital tenga que cumplir en su domicilio particular y también los institucionalizamos. Otro tipo es el alta no desde la hospitalización, no desde una cama del hospital, pero sí desde los servicios de urgencias. Cuando una persona es atendida en urgencias y necesita irse y no puede irse a la residencia donde estaba, y lo tenemos que albergar en una residencia distinta. O igual pasa si no puede volver a su domicilio y tiene que volver a una residencia e institucionalizarlo cuando no lo estaba. En definitiva, esos son los 4 casos que más estamos solucionando y también vienen otros 3 diferentes. Por ejemplo, personas que estando viviendo en su domicilio advertimos que no pueden seguir haciéndolo si tienen síntomas o son positivos y los institucionalizamos cuando no habían estado antes en ninguna residencia. O residentes que enferman y no precisan atención hospitalaria, pero sí precisan de ciertas atenciones que no pueden ser recibidas en el domicilio, o también dispositivos sociosanitarios que presenten algún tipo de alarma, como nos ha ocurrido en algún caso, como fue en su día la residencia Elder de Tomelloso. Hasta la fecha de hoy hemos atendido ya a 100 dispositivos, hemos recorrido 100 dispositivos y hemos hecho todo tipo de actuaciones en esos 100 dispositivos con diferentes resultados. Se gestionan diariamente se gestionan aproximadamente unas 110 situaciones diferentes diarias, individualizamos cada una de estas actuaciones y damos cumplimiento en ese rango que les he dicho, o bien de los 3 niveles de residencia o lo que tenemos que hacer con esos 6 niveles de personas o con esas 6 situaciones diferentes de las personas que les he comentado. En este momento se dispone en la red de residencias de más de 300 plazas en dispositivos sociosanitarios para cubrir las necesidades que vayan surgiendo desde el día de hoy. En este momento ya son más de 300 las plazas que les he dicho. También me parece relevante hablar de los test rápidos. Saben que hemos sido la primera comunidad en adquirir test rápidos que puedan estar contrastados suficientemente. Lo hemos hecho aquí, lo hemos hecho en la comunidad, pero también lo hemos hecho en combinación con el Instituto Carlos III. Y sí quiero hablar de los test en el sentido de aclarar su utilidad y aclarar también su buena relación con la situación de cada uno de los pacientes, o para lo que sirven realmente, no solo su utilidad, sino para lo que más útiles son. El test rápido que ha adquirido el Gobierno de Castilla-La Mancha, como les digo, ya contrastado, es una técnica que está incluida en la lista de técnicas revisadas por Sanidad y que cumple como técnica rápida de detección de anticuerpos. Esto es muy importante. Los anticuerpos, para la gente que yo quiero que entienda perfectamente qué es muy fácil, son sustancias que segrega la sangre de cada organismo para combatir una infección. Por lo tanto, es una reacción inmunitaria que tiene nuestro organismo para defendernos del virus. Quiero decir con esto, es una técnica rápida que va a evidenciar los anticuerpos que nuestro cuerpo ha creado para enfrentarnos al virus. Es una técnica autorizada por la Unión Europea y en un estudio clínico de validación ha sido declarada y adecuada con una buena sensibilidad y una buena especificidad. Les explico, la sensibilidad de un test de este tipo es la capacidad que tiene el test para detectar la enfermedad en una persona que ya está enferma. Sensibilidad es la capacidad que tiene este test para detectar la enfermedad en una persona enferma. Especificidad es lo contrario, es la capacidad que tiene este test para detectar no enfermedad en las personas sanas. Por lo tanto, tiene que tener una buena sensibilidad y una buena especificidad para poderlo utilizar. También es muy importante decir de este test que no hay ninguna alerta conocida de este test ni de este fabricante en ningún lugar del mundo. Y esto que acabo de decir, ¿qué significa? Significa que este test, que se ha podido entender masivo o que todo el mundo se lo puede hacer, tiene 2 condiciones. Una,
que hay que conocer la técnica para realizarlo. Lo tienen que hacer sanitarios. No lo puede hacer cualquier persona este test. No es como un test en el que solamente cambia de color y es suficiente. No. Es un test que tiene que realizar un sanitario y que además tiene que saber leer un sanitario. Y además de todo, quiero decirles que es un test que se analiza con muestras de sangre. Con muestras de sangre fresca quiere decirse que no se puede congelar. Hay que extraer la sangre, que lo habitual es hacerlo con sangre capilar, con un pinchazo en el dedo, y esa misma sangre fresca, sin tenerla que congelar, ocuparla en la tira o en el reactivo que lleva este propio test, este kit, y a partir de ahí hacer la lectura, pero como digo, un sanitario, no la puede hacer cualquiera. Por eso no la distribución masiva. Conocemos noticias o nos llegan comentarios, envíenos test para hacer test. Esto no se puede enviar así porque tienen que ir acompañados de sanitarios que van a llevar a cabo la prueba. Y segunda cuestión también importante. Este test solo se puede realizar en personas que ya tienen síntomas o la enfermedad, como he dicho, porque no determina nada si no hay anticuerpos en nuestro organismo. Por lo tanto, para que haya anticuerpos nos tenemos que defender del virus y para defendernos del virus, el virus tiene que estar en nuestro organismo. Solo se hace a personas que ya tienen síntomas o sabemos que pueden tener la enfermedad o lo sospechamos. En ese caso, no en los primeros días, porque esto necesita que el cuerpo reaccione y tener anticuerpos, y necesitamos que la persona tenga síntomas, que ya lleve unos días con esos síntomas y sospechemos. Ante esa sospecha se puede hacer. ¿Y para qué sirve en ese caso? Pues sirve claramente para diferenciar, para triar a las personas que se le haga el test. Por eso no se puede hacer masivo. Por eso no sirve hacerlo a todo el mundo, porque si lo hacemos a personas sanas estamos tirando el test y el dinero que cuesta el test. Hay que hacerlo a personas seleccionadas, hay que hacerlo a personas elegidas, para seleccionarlas a posteriori. Por eso es muy importante hacerlo en los servicios de urgencias, cuando la persona nos cuenta que ya lleva unos días con síntomas, o en las personas hospitalizadas que sospechamos y aún no les hemos hecho la PCR, o en profesionales que, llevando ya varios días aislados en casa, tienen síntomas, los mantienen, y todos ellos, esos tres grupos de personas, han seguramente ya desarrollado anticuerpos en su organismo y el test los va a poder detectar y nos va a decir si es positivo o no es positivo. Todo aquel test que saliese negativo, estamos obligados a realizarle una PCR después, porque no podemos decir que ante un test negativo la persona ya puede circular. Esa persona que tenga un test negativo puede ser porque no haya desarrollado todavía anticuerpos, pero puede contagiar. Por lo tanto, es un test para seleccionar bien a las personas que tenemos que clasificar. Y esto quiero que quede claro, sobre todo para que nadie piense que recibir test y ponerlos a disposición de la población, de los ciudadanos y ciudadanas, va a resolver esta situación. No, la situación se resuelve en su conjunto, como complemento. Los test hacen una parte de la tarea, la PCR hace otra parte, el diagnóstico radiológico hace otra parte, el diagnóstico de los clínicos hace otra parte, y en ese conjunto es cuando podemos decidir la toma de decisiones de la enfermedad. Por lo tanto, y ya con esto quiero concluir esta parte de los test, les digo, los test son una parte complementaria de todo el diagnóstico que hay que hacer para las personas que tienen síntomas o están sufriendo la enfermedad y todavía son sospechosos porque no han tenido PCR. Nos van a acelerar el diagnóstico, sin duda, porque solo tardan 15 minutos en dar la respuesta. Nos van a acelerar el diagnóstico y además nos van a ahorrar, no digo desde el punto de vista económico, sino en la respuesta, nos van a ahorrar tener que hacer PCRs en muchos casos y más rápidamente vamos a tomar decisiones. Por lo tanto, es muy importante como complemento, pero igual de importante lo es la radiología o el trabajo de los profesionales sanitarios para diagnosticar. Esto es un conjunto de medidas, al igual que es el conjunto de estructura cuando hablamos de las camas, todo para hacer frente de una manera complementaria, de una manera unida, cohesionada, para tomar las decisiones. Por eso me parecía muy importante aclarar esta situación. Situación que vamos escalando y que vamos tomando decisiones día a día para poder dar una adecuada respuesta. El que hoy amanezcamos con un número de camas parecidas al de ayer, libres, o con un número de respiradores parecidos al de ayer, con los test rápidos funcionando y con mayor capacidad de hacer PCRs, es una situación, yo diría, que un poquito mejor que la que teníamos ayer. Amanecer con unos números parecidos de un día para otro es un poquito mejor. Y pensamos que será esta una semana que empezó ayer, una semana que podremos dar al final de semana datos de seguir descendiendo y de mucho más diagnóstico posiblemente y también de mejoras en el tratamiento de las personas que están más críticas. Ese es nuestro deseo, eso es en lo que vamos a seguir trabajando y eso es lo que siempre le pedimos a las personas, los sanitarios y no sanitarios que trabajan en nuestros centros. Todos unidos, todos juntos, no hay fronteras,
Aquí vamos a atender a todo el mundo que tengamos y que nos venga y vamos a intentar hacerlo siempre dentro de nuestros centros, que es donde tenemos a nuestros mejores profesionales, porque abrir centros fuera de lo que ahora son nuestros centros sanitarios solo nos traería más problemas, porque no tenemos más personal, habiendo ya contratado a 2.300 personas. Este Gobierno se comprometió cuando empezábamos que iban a ser 1.200. Miren, los acontecimientos del día a día nos han llevado a contratar a más de 2.300 ya. Eso quiere decir que estamos dando respuesta con todo lo que podemos y así vamos a seguir haciéndolo porque esto es lo que exige esta maldita pandemia. Con eso termino, pero quiero dar respuesta a una serie de cuestiones que nos han llegado. En primer lugar, me hablan de las declaraciones que ha hecho la alcaldesa de Tomelloso a propósito de los fallecidos. Mire, nosotros ya hemos dicho en varias ocasiones que no vamos a dar datos poblacionales porque esto corresponderá al final de todo al INE, que serán los datos adecuados. Yo no sé cuál es la fuente de la alcaldesa, ni puedo discutirlo, ni yo quiero meterme en este asunto, pero sí sabemos los datos fallecidos globales de la región y también provinciales. No voy a entrar en la guerra de cifras ni con un pueblo ni con otro pueblo. No me parece que eso sea lo adecuado. Y lo que sí les quiero decir es, en Tomelloso fallecen personas que son de Tomelloso algunas, pero el área es más grande, están viniendo muchos pacientes de otras áreas y, por lo tanto, yo no sé cifrar en este momento la población en su conjunto. Será el INE, junto con el Ministerio, cuando todo termine, quien haga el repaso concreto de los casos atendidos, de los casos hospitalizados, de los fallecidos, etcétera, por poblaciones, y tendremos una buena estadística. Hoy, además del dolor y de acompañar a las familias en ese terrible dolor y añadido a todo que encima no lo pueden hacer como nos gusta en nuestro país, en nuestra región, a los familiares en el duelo, lo tenemos que hacer de esta manera y yo, sintiéndolo mucho, creo que eso es lo terrible, no el juego de datos que me parece que no nos lleva a ningún sitio. También me preguntaban por la situación de Mancha Centro, ya la he comentado en algunos días anteriores. Es una situación que no es diferente al resto. La situación de Mancha Centro, la de Albacete, la de Ciudad Real, la de Toledo, es que ninguna es diferente. Ninguna es diferente. Primero, no quiero con esto generar demagogia, ni siquiera que se entienda en mis palabras que lo hago para no responder. Al contrario, lo voy a hacer para responder incluso más ampliamente. Cifrar la situación de Mancha Centro o la de Albacete, como ocurría hace unos días, o mañana será la de Toledo, o se podrá ser la de Ciudad Real o la de Villarrobledo, creo que no es justo porque trabajamos en red. Es que posiblemente en Mancha Centro estén atendiendo pacientes de Villarrobledo, o en Toledo estén atendiendo pacientes de Alcázar, de Mancha Centro, o en Ciudad Real pacientes de Cuenca, o en Cuenca pacientes de Albacete, porque nosotros nos adecuamos con nuestros recursos al tipo de paciente, a la clínica que tienen, sino porque creen que decimos que tenemos casi 700 camas. Si las tuviésemos bien distribuidas por centros, pues el que más tendría podría ser Albacete o podría ser Toledo u hospitales grandes. Pues no, las tenemos donde las tenemos y las utilizamos a disposición de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos. Pero la situación de Mancha Centro, cuando hoy repasamos los datos a las 9:30 de la mañana, concretamente era que tenía 13 camas y están instalando 50 más en el día de hoy. Por lo tanto, no sé cuántas altas darán, además de estas 63 camas que terminarán instaladas. No sé cuántas altas darán, ni tampoco sé los ingresos que habrá, pero de cualquier manera Mancha Centro da respuesta oportuna y están trabajando muy duramente en ese y en todos los hospitales. A mí me parece que hablar de un hospital es faltar al respeto al resto. Y me parece que trabajar en red es lo que nos da o lo que nos está dando la respuesta adecuada. ¿Con mucha gente? Sí. ¿Con mucha presión? Sí. Pero la respuesta adecuada dentro. No quiero contarles lo que está pasando en otros lugares donde la respuesta no puede estar siendo dada dentro. Ya les gustaría si pudiesen. Cuando se salen fuera es porque no tienen más remedio y la respuesta es mucho más complicada. Por eso creo que es bueno no hablar de un centro, aunque les he dicho los datos concretamente de Mancha Centro. Y, por último, me preguntan también, ¿ha habido derivaciones de pacientes entre hospitales de Castilla-La Mancha? Sí, y muchas. Y va a seguir habiéndolas. Es importante que demos respuesta al Hospital de Albacete con el de Almansa, o al de Villarrobledo con el de Llín, o al de Villarrobledo con el de Tomelloso. No voy a insistir en esto porque es muy importante que la red funcione, tanto para camas ordinarias como para camas de críticos. Por último, también dice, ¿hemos recibido pacientes de otras comunidades? No nos han pedido. Es verdad que en otros momentos hemos estado mejor. Ahora, con la capacidad que tenemos en camas ordinarias, quizás nos lo podríamos permitir, pero en este momento nos han pedido y creo que las comunidades estamos trabajando también de alguna manera en red, porque tenemos conexión y sabemos lo que está pasando en cada sitio. Ayer mismo hablaba con el consejero de Extremadura, con el consejero de Madrid, con la consejera de Valencia. En definitiva, nosotros también tenemos esa comunicación, ¿cómo no?
la tenemos que tener. Pero es verdad que cada uno en este momento está respondiendo a lo suyo y es Madrid y Cataluña quien más casos tiene y también más recursos y lo están intentando hacer con sus recursos porque es difícil que entre todos no podamos dar respuesta. Pero en este caso no nos habían pedido y lo que nos han ido pidiendo las diferentes comunidades lo hemos ido dando. Hemos ido dando incluso información. Más de una comunidad se ha acercado a nosotros a preguntarnos qué test hemos comprado y por qué han venido tan pronto. Se lo hemos explicado, qué test hemos comprado y cómo hemos hecho la gestión, por supuesto. Y si esos test nos sobran, o creemos, aunque no nos sobren, que pueden tener utilidad en otra comunidad, ahora que están viniendo test a nuestra comunidad, los compartiremos, porque así tiene que ser. El virus, voy a repetir, como empecé casi, y como he dicho en más de una ocasión, el virus no conoce de territorios, no conoce de fronteras, no conoce de colores, solo conoce de que le falta la salud a las personas cuando esto se instala en nuestro organismo y de que algunos, por desgracia, de eso fallecen. De eso entiende el virus y a eso es lo que tenemos que combatir. No a las ideologías, no a las guerras, no a las fronteras, no a los territorios y no a las peleas. Por favor, quédense en casa. Esto es el mejor tratamiento para este virus. Quédense en casa, hagan caso a las autoridades sanitarias y confíen en el sistema, que de momento en Castilla-La Mancha lo podemos hacer intramuros y así lo seguiremos haciendo porque nuestros profesionales lo están haciendo genial, están dando todo lo que tienen y lo digo con conocimiento de causa porque hablo con ellos a diario. Muchísimas gracias y gracias también a la ciudadanía por el civismo y el comportamiento.